Hola, bienvenidos a la clase 7 de Biología Molecular y Celular. Vamos a hablar de los mecanismos de transcripción y traducción genética. Yo soy la licenciada Paola Díaz de León Trejo. Entonces, la transcripción, para crear proteínas, hay un organulo especial en la célula llamado ribosoma. El ribosoma se va a encargar y principalmente de llevar esta información. Entonces, el ribosoma se encuentra en el citoplasma de la célula. Sin embargo, el código genético de ADN se encuentra contenido en el núcleo, que es otra parte de la célula. Eso hace que sea un poco problemático, ya que los ribosomas necesitan el código genético para hacer proteínas. Llevar el ADN al citoplasma no será posible, obviamente. Recuerda que es una molécula muy grande. Entonces, para resolver este problema, la célula ha encontrado otra simple solución: crear una pequeña copia, ¿sí? O una transcripción del gen específico. A través del proceso de transcripción, esta copia es una pequeña molécula de ARN, entonces llamada ARN mensajero, que es el ARN, pues pariente muy cercano del ADN. ¿Por qué? Porque contiene pues mismo material, ¿no? O sea, es del mismo, de ahí sale. Pero mientras que el ADN es bicatenario, o sea que tiene dos partes, el ARN nada más va a ser de una sola cadena o una sola línea, ¿sí? El ARN no lo suficientemente pequeño para salir, no es suficientemente pequeño pues para salir del núcleo a través de un pequeño, de su pequeño poro de una membrana, de la membrana. Entonces, la transcripción es el proceso de cambiar un segmento de código de ADN por uno de ARN. Eso se da en el núcleo. Durante la traducción, que se da en los ribosomas, el ARN se usa para hacer aminoácidos que forman las proteínas. Y aquí pues podemos ver en la imagen cómo se va a separar este pequeño fragmento de ARN para ser transportado fuera de. Y vamos a tener la traducción, ¿sí? Que este paso es donde se producen proteínas, ¿sí? Es cuando el código de ARN mensajero se traduce a pequeños bloques de constitución de proteínas, que son los aminoácidos. Una vez en el citoplasma, la introducción del ARN mensajero son leídas por el ribosoma. Siguiendo las instrucciones del ribosoma, junta los aminoácidos en un orden específico para formar cada proteína. Cada proteína está hecha como un collar, digamos, de perlas, ¿sí? Que pues estas perlas van a ser los aminoácidos que va a contener. Y aquí podemos ver en la imagen cómo pues los aminoácidos, que son estas perlitas, están saliendo ¿no? Y están haciendo pues su función. Y vamos a hablar de la regulación de la expresión genética, que son los represores y los activadores. Entonces, un represor es lo que se refiere en la genomia. Es una proteína que inhibe la expresión de uno o más genes, ¿sí? La proteína represora funciona mediante la unión de la región promotora del gen o de los genes, lo que impide la reproducción del ARN mensajero. Las proteínas represoras son esenciales para la regulación de la expresión genética celular. Y un represor es una proteína que tiene un efecto negativo sobre la expresión genética. Generalmente son proteínas que se unen al ADN y que actúan previniendo que la maquinaria funcione durante la transcripción del ARN, desde el ADN, o a veces simplemente bajo la velocidad en que éstas bajan. Así que los represores están presentes en la célula, donde
usted no quiere que el gen en particular se exprese, ¿sí? Si esta proteína represora reconoce una secuencia, es un gen donde adhiere, apaga a ese gen, digámoslo de esa manera, para que no sea transcripto. O sea, va a suprimir, como bien lo dice, a reprimir de esta forma, pues que no se replique ahí. Y esta es la forma, por ejemplo, de prevenir que la hemoglobina se exprese en las neuronas y evitar que las enzimas hepáticas se expresen en células rojas de la sangre. Los represores son muy difíciles de estudiar porque es mucho más fácil estudiar las cosas que dan más de los que están buscando. Pero creo que a medida que avanzamos vamos a encontrar que las proteínas represoras desempeñan un papel muy importante en la regulación genética como en la activación de las proteínas. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo un represor pues va como quitando, ¿no? Lo va quitando esa información de que no se necesita o que no la vamos a activar en ese momento. Y vamos a hablar de un activador que en la transcripción de una proteína, que es el factor de transcripción, que aumenta la transcripción genética de un gen o conjunto de genes. Este va a ser todo lo contrario al que vimos anteriormente. Un activador va a sobresalir o va a poner esa molécula ahí. ¿Sí? La mayoría de los activadores son proteínas de unión de ADN que se unen a potenciadores o elementos próximamente al promotor. Entonces, la mayoría de los activadores funcionan uniendo la secuencia específicamente a un sitio de ADN ubicado en o cerca del promotor y haciendo interacción proteína con proteína, ¿sí? Con la máquina de transcripción general, lo que facilita la unión de la maquinaria de la transcripción general al promotor. El sitio de ADN unido por el activador se denomina sitio activador. La parte del activador se hace interacciones proteína-proteína con la máquina de transcripción general, se denominan región de activador. La parte de la maquinaria de transcripción general que produce interacciones proteína-proteína en el activador se denomina diana de activación. Entonces, ¿cómo se va a activar? Pues esta parte, este activador va a crear o se va a enganchar, digamos, en esta parte del ARN para que pueda, pues, facilitar la transcripción de ¿sí? O sea, es lo que va a hacer, pues, como lo dice, activar esa parte. Y la otra no, la otra la va a suprimir. Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración, me lo dice. Gracias.